Verán amigos, amigas, ya en el siglo XXI los neoliberales, gobiernos progresistas, socialistas más bien, proyectaron mover el capital de los países ricos hacia los países pobres. Eso fue un proyecto que inició en el siglo XXI. Pero resulta que en el 2008, con la crisis financiera e inmobiliaria, y con el COVID también sobre todo, el plan se torció completamente. Y se produjo la paradoja de Lucas. ¿Cuál fue la paradoja de Lucas? Que el capital se movió entre países ricos, contrataciones, comercios, como dijeron que iba a moverse el capital de los países ricos hacia los pobres, eso lo dijeron en público, pero por lo privado, en cuanto se secó la tinta y le dieron las espaldas, pues ya dijeron, no, ahora es cuando hay que verdaderamente sacar el jamelgo a los pobres, ¿verdad? Y entonces es cuando se produce la paradoja de Lucas, que el capital se movió solamente entre países ricos y más de los países pobres hacia los ricos. Oiga, y querían hacer lo contrario. Querían llevar de los países ricos a los países pobres riqueza, ¿verdad? Bueno, pues fue al contrario. De los países pobres se hicieron más pobres para favorecer a los ricos. Ellos esgrimieron la siguiente. Dijeron que los pobres no admitían o no hacían carne la innovación tecnológica. O sea, que no eran capaces los pobres de la innovación tecnológica. Cosa que no es verdad, porque yo veo que tienen la gente que tiene capital, tiene innovación tecnológica, pero realmente no innovan nada. Principalmente no innovan que el capital pase a manos de los desfavorecidos, que es en lo que tendrían que innovar. Por ejemplo, mi vecino, yo tengo un vecino que tiene capital, tiene casas nuevas, muy bonitas, muy artesonadas, pero luego resulta que dice que se va a poner paneles solares y lo que tiene, que yo veo, dicen que tienen paneles solares, pero lo que yo veo asomándome a su terraza son trapos tendidos para que se sequen. Trapos tendidos que utiliza ahí para que se sequen. Esos serán los paneles solares que tienen. Entonces, tienen los recursos, tienen el capital, pero realmente no saben lo que es la innovación tecnológica. Ni tecnológica ni nada, ni de pensamiento. Entonces, la pobreza y la desigualdad no se redujeron, sino que se incrementaron. Entonces, tenemos que estos mismos que proyectaron esto y tuvieron por resultado la paradoja de Lucas, es decir, que les salió el tiro por la culata, estos son los mismos autores energéticos, espirituales, los mismos autores que los de la tala y quema, ¿verdad? Los que arrasaban con poblaciones enteras. ¿Está en la Biblia? También, sí, en la Biblia también está, pero para deshacer lo inhumano. Porque esos que defendían, los valores que defendían los cananitas eran valores inhumanos. Lo mismo que ahora, estos. Porque estos defienden la tala y quema frente al trueque. Defendieron toda la vida la tala y quema, el imperialismo, lo que más. Oiga, pero si esto lo entendieron hasta los mongoles de Gengis Khan. Los mongoles entendieron que mejor que la tala y quema era el trueque, y entonces ya se instaló el trueque. Tú me das una gallina, yo te doy un vestido, ¿verdad? El trueque. Entonces hasta los mongoles se dieron cuenta. Y los imperialismos de la Edad Moderna no se quisieron dar cuenta. Desde la Edad Moderna a la actualidad no se han querido dar cuenta de eso. Tampoco se apercibieron, estos mismos autores, no se apercibieron de que
diezmar al campesino, es decir, diezmarlo en cuanto a que te tenga que dar un diezmo el campesino, o más del diezmo, llegado el caso, hacer que el campesino te pagara diezmo y encima meterle gravámenes insoportables, era contraproducente, y encima obligándole a no dejar el año de barbecho, que es el año de descanso de la tierra, el año sabático, que está en la Biblia, está en la Torá. Entonces, como resultado, que con esta estrategia, el poderoso, el noble o el del clero o el monarca, ¿qué resultado tenía? Que se estragaba su propio negocio, el negocio de monarcas, de clero y de nobleza. Y con la misma tinta de esos insensatos está escribiendo el Fondo Monetario Internacional al día de hoy. Por eso se produce la paradoja de Lucas. Ahora, si nos vamos al Tikkun Olam, que ha sido el Tikkun Olam judío, lo judío ha sido fagocitado. ¿Qué quiere decir fagocitado? Absorbido y neutralizado por el ateísmo, los neoliberales, los progresistas, los socialistas, que han aplicado la misma política, o más bien la política toma de la doctrina del Tikkun Olam, que es crear una sociedad igualitaria, supuestamente, fíjense su insensatez, ¿verdad? Quieren crear una sociedad igualitaria con oportunidades desiguales para todos. Y estos, subyacentemente, en la teología, en lo que es la teología del Tikkun Olam, creen en el supremacismo teológico, cosa que ya han exportado hasta aquellos de las raíces hebreas y los mesiánicos, un supremacismo teológico en el que salen ganando siempre los judíos, y también han vendido la idea de un Dios que es una brutalidad abrasiva que hay que dominar. Ese es el Tikkun Olam, torcerle el brazo a Dios. Todo esto es de los mismos autores, los neoliberales, los de la tala y quema imperialistas, todos esos son los mismos, la misma energía. Ahora, si nos vamos a Filipenses 2:13, nos dice en Filipenses 2:13, dice, pues Elohim trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. En otras versiones dice, porque él otorga tanto el poder, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, claro, esas vidas dominadas por una tendencia pecaminosa, mala, transgresora, que no quiere entender, no es que no entienda, sino que no quieren entender, no quieren poner las cosas en su cuestión exacta, en su equidad, y entonces saltan, ¿verdad?, de que no quieren hacer lo que agrada a Elohim. Por eso Elohim pone en ellos el deseo de hacer el bien, pero no el de hacerlo. Y en ese sentido se expresa Shaul Pablo en Romanos 7:18. En Romanos 7:18 nos dice Pablo, Shaul Pablo, nos dice en el libro de Romanos 7, verso 18, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, es el mismo autor que acabamos de leer en Filipenses 2:13, porque ¿quién es el que da, quien otorga tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Elohim. Ahora, fuera de Elohim, tala y quema, bastardos y gente que promociona la eugenesia, que promociona el empobrecimiento del mundo en todos los sentidos. Ellos mismos se empobrecen, se estragan, ¿verdad?, por esas leyes que procuran, en el cual diezman a todo el mundo y acaban diezmándose ellos porque no dejan ni descansar la tierra.
Entonces, dice Shaul Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Claro, en la tendencia de los hombres que se desentienden de Elohim, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Eso es el Tikkun Olam y esa es la desigualdad a la que han llegado al mundo, a la que han llevado al mundo, llenos de contradicciones y de cosas sin propiedad ninguna. Fíjense la vuelta, ¿no? Que quieren precisamente entablar su propiedad de ellos, pero han dejado desprovisto el hablar con propiedad ni siquiera, porque ni siquiera hablan con propiedad. Es más, el mundo está en deuda, a ver con quién, porque están en deuda todos los países, desde el más chico hasta el más grande, a ver con quién. Entonces, pero ¿qué es? Fruto de la necedad de esta gente, ¿verdad? De esta gente que han llegado a estragar al mundo, ¿verdad? Es con esta paradoja de Lucas, que es el resultado de todo esto, y con ese Tikkun Olam. Shalom, shalom, besos y abrazos.